Muy buenas. Aquí estamos una vez más con este proyectazo. Ya cada vez nos va quedando menos y menos. ¿Qué es lo que quiero representar en este videotutorial? En este videotutorial me gustaría enseñaros cómo continuar con esos cuernos que teníamos, con esos colmillos que podemos encontrar dentro de la figura y después enseñaros cómo se pintaría el cuero. Voy a enseñaros el cuero de una manera también diferente. Y voy a enseñaros también cómo se hace un metal un poquito más envejecido, también partiendo desde un punto de vista un poco más texturizado, como si estuviese mellado o con golpes. Vamos a hacer algo diferente, ¿no? Porque ya sabéis que cuando trabajamos en las piezas, todo se resume en tienes que hacer no metálicos, tienes que hacer no sé qué, true metallic, se oyen muchos nombres, pero al final eso es, para mí, desde mi punto de vista, es muy escueto, porque se resume en tres técnicas, y si no haces esa técnica, no lo estás haciendo bien. Bueno, creo que ese no es el camino a seguir, creo que hay muchísimos más caminos, creo que hay muchísimas más vías y cuando se habla de no metálicos o de representar un material como si fuese metálico, pero con pintura acrílica, que no tenga pigmento, no tenga purpurina, que no tenga un pigmento metálico, lo que buscamos es representar esa sensación de que brilla el material, bueno, de que parece metal en definitiva. Entonces, eso, como todos entenderemos, hay diferentes tipos de metales, unos más pulidos, otros menos pulidos, unos envejecidos, otros que no están envejecidos, unos con unos colores, otros con otros. Entonces, el decir solamente no metálicos, creo que no es el camino a seguir. Creo que está muy bien para identificarlo, pero hay muchas opciones, muchas maneras de trabajarlos. Entonces, en esta, como ya veis, estamos texturizando todo, estamos haciendo un acabado un poco más de ilustración, de dos dimensiones. Entonces, quería representar este tipo de materiales también un poco en ese sentido. Voy a salir un poquito más de lo convencional dentro de las miniaturas y vamos a ir buscando otro tipo de acabados. Entonces, en esta figura os voy a enseñar, o al menos mi idea es intentar que perdáis el miedo a trabajar con texturas. Porque textura no quiere decir stippling, no quiere decir un punteado, no quiere decir que siempre hay que hacerlo igual y una vez que aprendes eso ya has aprendido la técnica. He aprendido la técnica de las texturas. No. Hay que aprender a trabajar con esta herramienta, a generar esas texturas, pero las texturas tienen que quedar limpias, tienen que quedar interesantes, tiene que haber algo. Una vez que trabajamos con textura, tiene que dejar un resultado que nos sea muy agradable a la vista, que digas, ostras, pues me gusta mucho cómo queda esto, me parece muy interesante, me recuerda a este objeto que quería representar. Ese es el camino. Lo podemos hacer con un tipo de acabado o con otros. Ya sabéis que a mí en mis figuras siempre me gusta añadir muchísima información. Considero que el tener un acabado excesivamente limpio muchas veces penaliza y elimina matices o nos deja acabados que a lo mejor para algunos materiales quedan muy interesantes, en los cuales los utilizo, pero en otros parece que se quedan como sin gracia, que les falta un puntito extra. Entonces, para mí, los cuernos esos famosos que siempre hemos visto de con un degradado de arriba a abajo, de un color claro arriba y un color abajo oscuro, creo que, bueno, a mí personalmente no me gustan, me parece que falta gracia, le falta mucha información. Si queremos hacer un cuerno pulido, me parece muy interesante, me parece el camino a seguir, correcto. Pero vamos a hacer un cuerno pulido, un colmillo o algo así. De hecho, veréis, si habéis visto en esta figura, tengo ciertos colmillitos que sí que los he hecho en ese estilo, con ese degradado, pero otros muchos no. He intentado buscar muchos acabados. Si os fijáis en el vídeo, veréis que cada uno de los cuernos, aunque se empiece de la misma manera, va teniendo un acabado diferente, ya sea por el color, por la textura que vamos generando, por donde coloco la luz, donde coloco la sombra. Ese tipo de cositas son en las que os tenéis que ir fijando. Este cuerno o este colmillito chiquitín que estoy enseñando ahora en cámara, en concreto le he trabajado generando como agujeritos o hoyuelos para simplemente enseñaros que podéis generar con textura cualquier tipo de dibujo. Es como si fuese un freehand, pero sé que cuando digo freehand tenéis temor, el temor corre por vuestras venas, decís, no, freehand no, vale. Pues no pasa absolutamente nada, tenemos que disfrutar con esto. Fijaros en el colmillito que está a mano derecha del que estoy pintando. Si os fijáis, he trabajado con una serie de líneas, pero luego le he hecho un punteado como de desgaste, de mellado, de golpes en la parte inferior. Simplemente para buscar otro tipo de acabado, otro tipo de cuerno, otro tipo de colmillo. No me queda muy claro si estos son cuernos o colmillos, ya que es un orco, no sé, a lo mejor vienen de un animal que son cuernos, o a lo mejor son de un animal gigante y son colmillos, no estoy seguro. Pero en definitiva, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si buscamos una información previa, vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que queremos representar. Luego nos quedará mejor o peor,
pero lo importante es que estemos contentos con el acabado y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos dirigir esa pintura. Porque no es lo mismo trabajar 2 colmillos y los 2 colmillos hacerlos igual, que digas, bueno, puedo justificar que es del mismo animal, por lo tanto tendría un sentido. Pero poner toda esta cornamenta, todos estos colmillos, creo que a lo mejor abusar del mismo efecto, del mismo acabado, puede ser un error. Por eso he jugado con diferentes tonalidades, con diferentes contrastes, unos tienen más luz, otros no, y esto simplemente ahora desde el inicio. Luego veréis que cuando trabajo en ellos, que voy a trabajar a pincel para meter las veladuras y cambiar colores, o meter más intensidad en algún punto, o meter sombra, o a lo mejor algo del desgaste lo utilizo para meter diferentes tipos de matices, una vez que pase un filtro por encima. Todo ese tipo de cosas las haremos después. Entonces, por ahora, quedaros un poco en ver cómo he ido haciendo este tipo de colmillitos. Se va viendo esas diferencias, ¿no? Que hay algunos con mucho punteado, otros con muchas líneas, otros con una especie de veteado. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo interesante. Y ahora, porque os quiero enseñar muchas más cosas en este video tutorial, me voy a centrar en el pelaje. Sé que muchos de vosotros amáis el sistema que utilizo para el pelaje y otros muchos no os queda lo suficientemente claro. Por eso he decidido hacer bastante zoom en este pelaje y enseñarlo como es debido, enseñar lo máximo. Fijaros dónde estoy y cómo estoy colocando cada una de las pinceladas. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que hago? Parto desde la zona superior de cada uno de los mechones y lo que hago es dibujar en dirección hacia abajo para dibujar la máxima superficie. ¿Por qué digo la máxima superficie? Porque ya sabéis que siempre voy explicando que tenemos que eliminar o repintar el 90% de la capa anterior. Cuando digo el 90% es porque sé que mucha gente lo entiende más por porcentajes y es una guía. No quiere decir que tenga que ser al 90% y calcularlo. Simplemente lo que quiero decir es que una gran parte, de hecho prácticamente todo, salvo un pedacito de nada, se va a repintar. De esta manera tendremos una nueva superficie lo suficientemente grande para volver a trabajar ahí. Si continuamos eliminando o repintando este 90% en cada una de esas capas, veremos que tendremos la opción de incluir incluso 9 capas. Ahí está el truco. Podemos generar mucho más contraste si nos comemos mucho más y creamos un degradado mucho más fino, con mucho más elegante, mucho más suave, que si hacemos primera subida, pintamos solamente un 20% y en la tercera subida pintamos un 10%. En esas dos a lo mejor hay un degradado, pero todo lo demás no lo tiene. Entonces, lo que hacemos es pintar siempre hacia arriba y colocar la máxima luz en la parte de arriba de cada uno de los mechones. De esa manera, cada uno de los mechones tendrán al lado la sombra máxima. Veis que ahora tengo todo, ya se ve prácticamente esa primera luz y esa primera sombra, si nos dibujan todos los mechones, y ahora es lo que estaba comentando, vamos forzando un poco más, haciendo esas pequeñas líneas para hacer la sensación del pelo, pero en la zona superior. De esta manera generaremos un tipo de volumen muy interesante. En algunas zonas, si no nos interesa, podemos repintar de nuevo y aplanar ese volumen, para generar simplemente luz, pero no volumen, se nos quede plano. De esa manera generaremos unos mechones que tengan un degradado de a lo mejor 3, 4, 5 capas y otros a lo mejor solamente tengan 3 o incluso 2, pero estén definidos. Tendremos unos que están más planitos y otros con más volumen. De esa manera generaremos movimiento en este elemento. ¿Qué es lo que debe primordiar en este material? Debería dar sensación de movimiento, de suavidad, de poco peso, de que simplemente si viene una corriente de aire va a mover ese pelaje. No es una placa sólida. Por lo tanto, a mí personalmente este sistema me es muy interesante porque en cualquier momento puedo decidir si quiero añadir más volumen, más luz y buscar más definición en ese punto o aplanar algunos puntos, dejar un mechón más planito porque no me interese resaltarle o incluso puedo mover la luz, una vez que he hecho ya esto, mover la luz a la parte inferior y levantar ciertas puntitas de los mechones. De esa manera conseguiremos que tenga sensación de movimiento, de que realmente está levantando ese mechón, está saliendo fuera de la figura. Todo eso de manera visual se puede conseguir con la pintura. Es un poco lo que os estoy enseñando. Pero para hacer ese último paso que he explicado, necesitamos ir generando cada una de estas luces o capibases para crear este degradado.
Si os estáis fijando en la zona derecha, que es donde estoy trabajando, con cada una de las capas se va viendo más luz y mucho más definido cada uno de esos mechones. De esta manera podemos conseguir mechones con muchísimo contraste, muchísima definición y lo que más nos interesa a nosotros, que parezca pelaje, que muchas veces parecen como trozos ahí puestos ahí de pegotes que no sabemos muy bien lo que son. Si no está bien definido el mechón, el pelaje, el material que estáis representando, por lo que sea en la escultura, no está bien acabado, nos gusta, tiene más información de la que debería o tiene menos de la que debería, os recomiendo que todas estas capas las hagáis como estáis viendo en pantalla, a base de unas líneas finitas, al principio más gordas, más gruesas. De esa manera conseguiremos un movimiento en el pelaje, en el mechón, una, digamos, soltura con la pincelada que puede ser muy atractiva, muy interesante. Y después lo que vamos a ir haciendo es tener más control, más definición, pintando cada vez más finito e ir generando ese movimiento en el propio mechón. Y veréis que muchos de los mechones a veces he movido yo también un poquito la dirección porque me ha interesado. Ya vais viendo que aquí en estas siguientes capas no estoy pintando de nuevo todos los mechones. Como ya he dicho, algunos se van a quedar con 2 capas o con 3, se van a quedar un pelín más planitos. Pero de esa manera me va a generar esta sensación de que algunos mechones tienen más volumen, otros tienen más movimiento, otros son más planitos. Ese tipo de cosas es sumar información. Si todo tiene el mismo acabado, la misma luz, el mismo contraste, al final todo parece exactamente igual. Por lo tanto, el resultado es que tú, por mucho que sumes 1 más 1 más 1 más 1, el resultado no va a ser el que estás esperando, porque no vas a tener 4. El resultado para tener 4 es que en algunos sitios tengas 1, en otros hayas sumado 2 capas, en otros hayas sumado 3 capas y en otros tengas 4 capas. De esa manera se verán 4 tipos de acabados, 4 matices diferentes y podremos jugar con eso. Ya tendrás una estructura mucho más compleja con la que trabajar. Si todas tienen las mismas luces, al final lo que tienes es que todo tiene el mismo acabado. Por resultado, para mí, desde mi punto de opinión, es peor porque perdemos información. Y aquí la textura que vais a ver en el cuero es una textura buscando un tipo de cuero en concreto. De hecho, muchos que habéis buscado información en internet de cómo funcionan los cueros, les parecerá bastante familiar, porque no es el típico acabado de en la parte de arriba una sombra, en la parte de abajo va la luz, en el medio creamos unas líneas de textura y ya está. Aquí lo que he hecho ha sido buscar información de cómo sería el cuero, hay infinidad de cueros, y he intentado generar formas, agujeritos, volúmenes del propio cuero como si fuese una fotografía. Y después, cuando he ido generando ese tipo de efectos, acabados, sí me he centrado en buscar dónde me interesa colocar la luz. ¿Por qué aquí me interesa colocar a lo mejor este corte? O aquí ahora me vendría bien sombra. Eso todo viene después. Si os fijáis, ahora lo que estoy haciendo es buscar zonas con una textura. Y esa textura va a ser lo más parecida a la ilustración o imagen que he visto de cuero. Por eso veréis que voy dejando como cortes con las capas anteriores, se van quedando sombras y va dando la sensación de cortes, pero no es una línea, la voy generando con ese volumen, con esas capibases. Veréis que hay zonas en las que voy dejando como agujeritos. Ese tipo de cosas son las que en esta figura me parecía que podían quedar realmente interesantes, aplicar una complejidad visual bastante difícil, pero que de manera pictórica o de manera en la que vamos a trabajarlo es muy sencillo, porque va a ser hacer una textura, simplemente tener una información delante, una ilustración, una fotografía de ese material e ir representándolo. Nos olvidamos de dónde viene la luz, nos olvidamos de todo, simplemente buscamos esa sensación, esos volúmenes. Y después, cuando lo tengamos ya más o menos estructurado, ya vais viendo que con esa tercera capa se va acentuando cada vez más este efecto de cuero del que os estoy hablando. Entonces, después de esto ya es muy sencillo, porque ya tenemos el efecto de cuero, ya aparece cuero. Ya no es que creo una textura y alguien me dijo que tenía que crear textura cuando tenía que hacer cueros. No, es exactamente igual que con los no metálicos. Cuando creamos textura, quiere decir que queremos representar ese material. Si ese material lleva ese tipo de textura, lo estás haciendo bien. Si ese material lleva otro tipo de textura, por mucha textura que hagas, nunca va a dar la sensación de cuero o de ese material. No es lo mismo un cuero viejo, un cuero trabajado, un cuero nuevo, recordar ese tipo de cosas.
Y ahora, como podéis ver, estoy haciendo líneas súper finitas y reforzando algunas zonas para crear ese volumen dentro de los agujeritos, hoyuelos o volúmenes que he querido crear en el propio cuero. Y lo que decía, ahora ya una vez que tengo toda la estructura, digo, aquí me interesa colocar más luz por el volumen que tiene, dónde está colocado. Pues le he añadido ahí luz. Pero esta luz, si os fijáis, muy finita. En algunos sitios a lo mejor la tengo que ampliar, tengo que agrandarla porque me interesa. Pero las que están sueltas se va viendo muy finitas. Si os fijáis, este tipo de textura no es simplemente un punteado, no es un stippling. Es, vale, aquí tengo ya dibujado esta formita, esta sombra, pues me interesa colocar aquí más luz para que dé sensación de volumen, pero a la inversa, en este caso, que crear agujeritos o cortecitos. Pues si ya tenía sombra, si yo en la parte inferior aplico más luz, da la sensación de que crea como un agujerito, una zona cóncava. Pues eso es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Voy buscando esas zonitas que he creado a priori de manera aleatoria y ahora ya, sabiendo qué es lo que quiero representar, voy trabajando para acentuarlo cada vez un poquito más. Y ahora, lo de los no metálicos, los famosos no metálicos. Aquí os voy a traer otro tipo de acabado de no metálicos. Sé que para muchos de vosotros va a ser algo nuevo, sé que para muchos de vosotros vais a decir, pues a mí no me parece un metal. Pero, bueno, veréis que cuando se ve toda la figura al completo, se ve de manera, digamos, general y terminada, sí que da ese aspecto porque todo funciona en conjunto. Entonces, como nada va a tener este tipo de acabado, sí que va a dar una sensación más de metálica. Pero aquí lo que buscaba es tener un metálico bastante más mellado, más trabajado, más de armadura de que, como ya dije anteriormente, esta figura o este guerrero viene a haber luchado en muchas batallas. Por lo tanto, hacer el típico pulido en un metálico aquí, pues a mí personalmente no me pegaba. Me pegaba algo mucho más viejo, oscuro, lleno de grasa, de suciedad, de hollín, de óxido, ese tipo de cosas. Y luego en algunas zonas donde tiene golpes, tiene algunos cortes, que se levanta un poco esa suciedad, ahí es donde quiero que brille, en esas aristas o en algunos de esos puntos. Pero, como estáis viendo, voy creando esos cortes, esas abolladuras en la escultura. Todo esto es a base de pintura. Recordar que aquí tenemos dos elementos que son estos dos pinchitos que hay que definirlos también. Tenemos que generarles una línea de sombra y una de luz. Un perfilado en sombra y un perfilado en luz. Seguramente los tengamos que dibujar. ¿Cómo? Pues ya estáis viendo que estoy colocando en la parte inferior mucha luz para ayudarme luego a dibujarlo bien. Ya veis que aquí sí que voy haciendo más ese punteado un poco más suelto, pero también voy haciendo líneas. Aquí os voy a enseñar que también podéis romper esa textura creando una nueva textura con las siguientes capas. Aquí vais a empezar a ver que el tipo de textura también va variando. Ahora mismo estoy haciendo unos puntitos sueltos, muy finitos, si los comparamos con la textura previa. Y también mantiene una dirección. Fijaros ahora estas pequeñas líneas que estoy generando. Y como en la parte de las aristas quiero generar esos brillitos, esa textura, ese contraste, pues lo tenemos que ir generando. No podemos ir directamente a la última capa y decir, pues ya está. No. Tenemos que ir generando poquito a poco. Ya veis que voy haciendo bocetos y esos bocetos van evolucionando. Fijaros estas líneas que estoy creando ahora, que no tiene nada que ver con la textura anterior, pero me van a aportar un extra que no lo tenía otro tipo de texturas. Por lo tanto, como va a parecer diferente, nos va a ser lo suficientemente diferente como para que parezca otro material. Y en eso consiste, en trabajar con las texturas. No todo puede ser un punteado, no todo puede tener el mismo acabado, porque si no todo parecería exactamente lo mismo. Por mucho que cambiemos un color, no va a ser suficiente. Siempre recomiendo que variéis un poco los colores, pero también un poco la textura. Fijaros que cuando parecía que ya había parado,
sigo ahí trabajando. Lo que he ido generando es ese cuerpo, ese background, ese fondo donde voy a seguir trabajando y voy a acentuar ahora que parezca cada vez más metálico. Por lo tanto, ahora necesito ir buscando esos brillitos, necesito generar esa sensación de que eso es un material metálico. Pero como lo estoy haciendo con pintura mate, pues necesitamos buscar ese contraste entre la luz y la sombra que ya os he explicado muchas veces, pero en este caso lo voy a ir a buscar de una manera un poco particular, simplemente en esa zona como de desgaste, esos golpecitos, donde digamos que se ha limpiado un poquito esa suciedad que podía tener ese material y ahí justo nos va a brillar. No nos va a brillar todo de manera homogénea, no nos puede brillar todo exactamente igual, porque si no, de nuevo, vuelvo a lo mismo, perderíamos ese punto de información interesante, que es que en algunas zonas brilla más y en otras zonas brilla menos. Ya veis que en algunas zonas que no había trabajado con esas luces anteriores, ahora sí que voy a reforzar ciertos brillitos. Y dentro de esas luces vuelvo a añadir un pelín. Fijaros también que aquí he buscado también un contraste por la temperatura del color. Creo que también es interesante para que se diferencie de lo que era el cuerpo del material, el material en sí, lo que era lo que quería representar, y ahora lo que estoy buscando dentro de ese material, la representación de esos brillos. Lo que siempre os digo, si en alguna zona veis que os falta más contraste, ampliar el área de trabajo, podéis hacerlo, no pasa absolutamente nada. Ya vais viendo hacia dónde vamos. Y ahora, pues vamos a meterle un poquito más de desgaste, vamos a hacer con este óxido que nos sirva también de perfilado en algunas zonas. De esa manera no tendremos el mismo blanco en las zonas inferiores o en algunas zonas que a lo mejor no debería tener tanta luz. Utilizamos estos óxidos como justificación para definir en ese punto. Y aquí lo tenéis todo, chicos. Otro tipo de metal no metálico. Espero que os haya gustado un montón. Me tengo que despedir ya aquí porque ya no nos queda nada de vídeo, ya no nos queda nada. Así que de nuevo muchísimas gracias por todo ese gran apoyo. Espero que estéis disfrutando muchísimo. Y nada, que pintéis esta figura u otras muchas con este tipo de técnicas porque vais a disfrutar muchísimo. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, chao.